Segunda parte. Aquí en este vídeo dejaremos información al enlace de la fuente original. Eso fue todo lo que pude decir sobre él. Realmente no recordaba su cara, recordaba a un chico negro bajito con una chaqueta blanca. Y ella me dijo, no hay ningún ángel en la sala. Y justo entonces mis dos hermanas entraron en la habitación y mi hermana menor o mi hermana mayor, no recuerdo, dijo, sí, hay un ángel, lo vimos. Ah, ahora lo sé. Va a venir a consolarme. El único que me entiende, que sabe por lo que paso. Vamos, y la enfermera dijo, pero no, aquí no hay ningún ángel. Y una de mis hermanas dijo, sí, nos lo encontramos en el parque del hospital. Nos dijo, vuestra hermana va a despertar, va a tener hambre, va a comer. Wow, estaba obsesionado con la comida, en mi opinión. Un poco como un... ¿Es posible, por ejemplo, que un ángel tome forma humana, una apariencia humana para consolarte a ti y a tus hermanas? Claramente, ese fue el caso. No sé por qué apareció con la forma de un hombre africano con una chaqueta blanca. Bueno, la chaqueta blanca tal vez eso sea angelical del lado blanco, pero de hecho realmente pensé que era un ángel que había tomado forma humana para venir a consolarnos a todas. Wow, en fin, nunca más lo volví a ver. ¿Y el arroz con leche? ¿Lo entendiste después? No, pero era un plato que te gustaba cuando eras niña, por ejemplo, que te consolaba. Sí, es algo reconfortante, era un poco como una Magdalena. Un poco como Proust, tal vez reconfortante, tal vez sí, luego bueno, tampoco iba a poder comer por un tiempo. Eso era porque no podía tragar así. Era a través de una sonda de alimentación, eso es. Estaba con una sonda de alimentación y todo eso. Y probablemente esto del arroz con leche significa comer, significa tragarse, volver un poco a la normalidad. Es la esperanza de que las cosas mejoren, ¿sabes? Mejorará físicamente porque al principio no era algo seguro, no era algo seguro. Así que ese fue el interludio del ángel, sí. Bueno, vi a la Baz-Pierre. Vi a un ángel. Vi a la Baz-Pierre y luego allá arriba me dijeron, no te conocemos aquí. Y cuando desperté estaba la Biblia en mi mesita de noche. Como mi familia es religiosa, mi madre había rezado mucho por mí, lo que podría arrojar algo de luz sobre la importancia de la oración. Oración. Tal vez eso fue lo que vi, el collar de perlas que se estaba deshaciendo era un rosario, ¿verdad? Probablemente sí, porque decías que tenías un collar de perlas antes, ¿eh? Era un rosario, pero no sabías que se llamaba rosario, ¿no? En realidad era un collar de perlas. En realidad era un collar. Eso es, sí. Y en realidad, tal vez ese collar de perlas me trajo de vuelta a los eventos recientes de mi vida, porque lo llevaba puesto cuando tuve mi accidente. Probablemente todavía lo llevaba puesto. La persona que me lo dio estaba a mi lado, fue esa persona quien llamó a los servicios de emergencia. Así que tal vez el collar de perlas también era una conexión con esos últimos momentos, con esas últimas personas. En cualquier caso, cuando miro ese collar de perlas hoy, veo un rosario. Porque me dijeron, rezamos mucho por ti, toda mi familia rezó, mis amigos. De hecho, viste, mientras veías a esas personas contar las cuentas del collar, viste a tus seres queridos rezando. ¿Eso es lo que releíste después? Eso es lo que releí hoy. En efecto, era la imagen, la parábola, no sé cómo decirlo, la imagen de la oración. Quizás así se materializó en mi mente, hablando de las cuentas del rosario, del collar de perlas, en fin. Gracias a la oración volví. Y entonces no sé a dónde habría ido de otra manera, porque si no me hubieran querido allí arriba me dirigiría a un lugar muy bajo. Así que cuando desperté estaba la Biblia a mi lado y una enfermera al ver la Biblia dijo, ¿crees en Dios? Y entonces tímidamente dije, sí. No estaba muy segura en ese momento, no era muy religiosa, y no sé si lo dijo o si lo pensó. Dijo algo así como, dado el estado en que te encuentras, creer en Dios es un poco... Probablemente solo lo pensó al final. Ahora que lo pienso, sí, eso fue duro decirlo. Entonces respondí, si no creyera en Dios, tal vez no estaría aquí hoy. De hecho, era hora de volver a ponerme de pie. Desde ese momento comencé a leer la Biblia, te lo digo, porque si allá arriba no saben mi nombre, espero que la próxima vez me reconozcan. Sí, entonces debes haber pensado para ti misma. Dios seguramente existe. Esta experiencia significa que Dios existe y querías encontrarte con Él, seguir adelante.
Si allá arriba no me había olvidado, probablemente sea porque no estaba en el camino correcto con Dios. Y si la Biblia está ahí a mi lado cuando despierte, tal vez sea hora de que la lea un poco, o sí, de acuerdo. Entonces, ¿fueron unas semanas o unos meses después del despertar o fue el mismo día? No tengo idea. ¿Ya no lo recuerdas? Demasiado. No tengo ni idea. Incluso hoy, si me preguntaras qué día, seguiría sin saberlo. Ah, claro, entonces después de eso tu conversión fue un poco repentina. ¿Llegaste a conocerte a ti misma? No, no fue repentina. Pasé 7 meses en el hospital. Durante 7 meses viví como alguien que no cree particularmente en Dios. Tenía una pequeña estatua de un ángel. La miraba a menudo y seguía pensando, el ángel me consuela. Mi familia venía a verme a menudo, así que no había empezado a leer la Biblia. Estaba realmente preocupada por cosas como, ¿vendrá alguien a verme? ¿Cuándo voy a salir? ¿Qué hago aquí? Al principio, como mi cuerpo estaba completamente paralizado, pensé que estaba atada, así que pensé, no puedo moverme de lado. Y luego no estaba bien, estaba preocupada. Es un hospital donde o no comes o comes mal. La gente es más o menos amable. El personal de enfermería era muy amable, sin duda. Pero yo estaba ansiosa, muy ansiosa. Y luego, cuando salí del hospital después de 7 meses, fue como cuando comenzó la conversión. Al final tomó un tiempo. Aún así, en el hospital hablé de Dios. Mucho, porque era consciente de que Dios existía. Era consciente de que la gente había orado por mí. Y era consciente de que tú eres increíblemente importante. Conocí a un hombre en la cafetería, un hombre africano. El señor Ndiaye me dijo, oré por ti porque eres buena persona. Y yo le dije, escucha, Alión, no hay necesidad de orar por mí. Toda mi familia ora por mí, ora por los demás. Había mucha gente a nuestro alrededor en estado muy grave. Oré por ellos y luego, tu familia ora a Dios. Así que empezamos a hablar de Dios en la mesa. Y eso no está muy bien visto en los hospitales. Era un centro de rehabilitación, no era un hospital, era un centro de cuidados postagudos. Y allí empecé a hablar de Dios con todos. Es increíblemente importante. Es una verdadera fuente de esperanza. Curiosamente, me sostiene. Así que debe sostener a todos. Así que hablé de Dios con todos y entonces un día alguien me dijo, bueno, señora, tiene que dejar de hablar de Dios. Es importante, ya sabe, hablar de Dios en un lugar como ese. Y entonces realmente estaba tratando de defender mis creencias porque para mí realmente me daba esperanza. Y con Alión hablábamos de Dios a la hora del almuerzo. El cocinero vino a hablar con nosotros. Me dijeron, eso es bueno, son creyentes. Estaba contento, pensé para mí misma, tienes que hablar con todos. Como que los hace felices. Y entonces recibí una pequeña reprimenda. Me dijeron, si hablas de Dios en la cafetería no va a salir bien. Tendremos que dejarte sola en tu habitación para que comas. Vaya, eso apesta. Entonces dije, no estaré sola. Estaré con Dios. Y entonces pensaron, es inquebrantable. Y ahí fue cuando Dios se convirtió en mi broma. ¿Fue Jesús al principio o Dios en general? Simplemente mencioné a Dios casualmente porque en nuestra conversación era Dios. Estábamos hablando con un musulmán que decía, nuestro Dios se llama así. ¿Cómo se llama tu Dios? Entonces hablé de Dios y recordé esta frase, nunca estamos solos porque estamos con Dios. Y se lo solté a la enfermera. No estaría sola, estaría con Dios, y así pasé tiempo con Dios o con Jesús, no estoy muy segura. Y cuando me fui después de 7 meses no tenía muchos amigos en casa. La gente era un poco complicada, la enfermedad, el accidente, la gente estaba un poco asustada, así que mucha gente se fue alejando. Y el único amigo que realmente él estaba muy presente y me había dicho, era un creyente devoto, un guerrero de la oración, Jesús, en todo el sentido de la palabra. Lo llamó Cristo, ese. Y entonces un día vino a verme cuando yo estaba en un estado terrible, paralizada, desorientada. Estaba en un hospital en casa. Y Ben llegó y me dijo, si tu cruz es demasiado pesada para llevar, entonces encomiéndasela a Jesús. Le dije, bueno, eso será más que suficiente para mí, Jesús. Hace mucho tiempo que no hablo con él, de verdad, hacer que cargue
con mi cruz. Eso es un poco descarado, ¿no? Me miró y dijo, si ha pasado mucho tiempo, entonces se alegrará de verte. Ah, ahí está, tengo un Salvador. Alguien se alegrará de verme. Y entonces, desesperada, dije, Jesús, ven en mi ayuda. Estaba paralizada, no tenía amigas, ya no podía manejar nada. Ayuda. Y apenas una semana después me levanté, comencé a caminar. Estaba progresando, sentí alegría sobrenatural. No tenía ingresos, era una carga para mi familia, no podía caminar, no podía comer. Primero estaba en el fondo, estabas en el fondo, me hiciste perder todo, sí, en el fondo, y te sentiste levantado por Jesús, levantada. Cuando dije, Jesús, ayúdame a cargar mi cruz si quieres. No es muy elegante pedirle eso a alguien con quien no hablas mucho. Y luego, alegría sobrenatural, porque siempre estaba alegre. Vamos, incluso cuando estaba extremadamente cansada, mientras que antes no era necesariamente una persona valiente. Pero luego el coraje, la fuerza, la gente estaba realmente asombrada. Y esa alegría nunca te ha abandonado desde entonces. ¿O seguías siendo muy alegre? Sí, eso sí, es impresionante. No, es una alegría sobrenatural que nunca me ha abandonado, pero hoy leo la Biblia con regularidad, leo la Biblia todos los días, tengo una conexión real con el Señor, soy creyente, católica practicante, rezo, siento una presencia real. Y en la Iglesia católica también. Una fase de Jesús y luego una fase de la Iglesia, o es igual de cerrada. Sí, volví a la Iglesia. Sí, porque al principio quizás fue a través del protestantismo. Le preguntan, no, para nada, siempre he sido católica. Siempre católica. Fui a una escuela católica de niña. Mi madre era católica por su matrimonio en Francia. No, éramos católicos. No éramos realmente practicantes. Creíamos en Dios, un poco sí. Pero ahora Dios está realmente ahí. Jesús está increíblemente cerca. María está increíblemente presente. Ellos están presentes. Hoy tan pronto como, no voy a decir que tengo un problema, porque nunca tengo problemas, me golpeé la rodilla hablando de problemas, pero gracias a Dios todavía puedo caminar. No, es verdad, habiéndole dicho a Jesús, toma las riendas de mi vida, ya no quiero controlar nada, de hecho lo digo así, toma las riendas de mi vida, ya no quiero controlar nada, estoy en un agujero, haz conmigo lo que quieras. Pensé para mí misma, decirle eso a Jesús no es correr un gran riesgo. Porque decimos que es bueno, vaya. Y entonces realmente hubo un antes y un después, sí, radical. Hoy, ¿cómo reinterpretas ese evento? El accidente en sí, y luego podemos hablar de la ECM, pero el accidente en sí cambió tu vida, porque hoy tienes más dificultad para caminar. El accidente realmente cambió mi vida. Tengo mucha dificultad para caminar. Todo mi lado izquierdo está paralizado. Tengo algunos problemas de equilibrio cognitivo, tengo algunas cosas bastante molestas, pero sorprendentemente todavía tengo esta alegría misteriosa, lo que significa que no me molesta tanto. ¿Alguna vez deseaste que el accidente no hubiera ocurrido para poder haberte quedado? No, o a veces él no aceptaba del todo, no, en definitiva no. Y a menudo repito esta frase de San Pablo, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Pero ahora amo a Dios. Incluso este accidente ha contribuido a mi bien porque he conocido a mucha gente, me he acercado más a la Iglesia, he empezado a leer la Biblia. Me siento cerca de Dios y encuentro que mi vida es mucho más sencilla que antes. Es algo muy especial poder decir eso después de un accidente tan grave, poder experimentar esta alegría. Y en última instancia, bendecir a Dios porque te ha traído. Sí, no creo que todos lo experimenten de esta manera a través de su propia seriedad, pero soy verdaderamente afortunada. El consejo que me dio mi amigo Ben fue fantástico. Si tu cruz es demasiado pesada para llevar, encomiéndasela al Señor. ¡Wow! Y al principio pensé, no voy a hacer eso. Es audaz, pero en realidad sí. Me resistí mucho, es cierto, que este es un consejo más general para quienes escuchan.
Si estás experimentando un gran sufrimiento, encomiéndalo a Dios, tal como lo hiciste. Sentiste una verdadera liberación desde ese momento en que entregaste tu cruz. Inmediatamente, en ese mismo segundo, fue extraordinario, milagroso. ¡Wow! Ahí fue, cuando ocurrió el milagro, sí. Es increíble, increíblemente increíble. Y la ECM en sí, ¿la releíste después, una vez que recuperaste la fe en la Iglesia con Jesús? ¿Te ayudó a interpretar mejor esta ECM? Sí, realmente pensé que todo lo que experimenté durante ella tenía sentido. Quiero decir, ese lugar de angustia, de gemidos. Al principio me pregunté, ¿es esto el purgatorio? Me pregunté si era el infierno. Me asustó muchísimo. Oh sí, ¿qué piensas hoy? ¿Crees que es el infierno o el purgatorio? No sé si el purgatorio es tan terrible, porque se supone que es un lugar donde se nos permite purificarnos para poder entrar al reino. Allí no me purifiqué, no pude entrar al reino. No fue por mucho tiempo, tal vez. Aún no estaba lo suficientemente purificada, pero al mismo tiempo no vi nada malo, nada horrible, así que no vi nada, desperté y tampoco pude ver nada. Era más bien un gemido. Era el gemido, era la angustia. Tal vez no fue el infierno después de todo, pero no fue precisamente alegre. A veces se dice que algunas personas han tenido ECM negativas. ¿Dirías tú que la tuya fue más bien negativa? ¿Crees que tuviste una negativa o no? Creo que sí, porque a veces he escuchado relatos de ECM donde la gente dice, estaba bien, estaba en un lugar donde sentía que todos me amaban. Cuando volví a la vida estaba enojado porque deseaba haberme podido quedar. Te puedo decir que no hubiera querido quedarme. ¿Estabas feliz de tener una segunda oportunidad? Sí, estaba feliz de tener una segunda oportunidad. O por un momento, ya veo, ¿quién rechaza o concede las puertas del cielo? ¿Es San Pedro? ¿Es San Miguel? San Miguel, tuve una fuerte conexión con San Miguel. No sé si habla de San Miguel, pero estuvo muy presente en mi vida en un momento en que mi vida era complicada. Recibí muchas señales de San Miguel. Ese podría ser el tema de otro testimonio. O sí, con mucho gusto. También vamos a hacer un vídeo sobre ángeles. Volveré porque tengo 2 ángeles. Puedo hablar de 2 ángeles. Oh, vaya, increíblemente interesante, es rico. Sí, lleno de cosas. Todavía tenía 2 o 3 preguntas. ¿Tienes miedo a la muerte ahora? Como lo prometido es deuda, esta es la información del vídeo original. Título: Ella muere y va al purgatorio. Canal YouTube, @ignis, todo con minúscula. Ignis con minúscula. También queda aquí por escrito. Ahora ya no tengo miedo a la muerte. De niña era algo que me preocupaba bastante. Sí, creo que es normal hacernos preguntas sobre la muerte. No me dolió, no me asustó. El momento de transición no es nada en realidad. En un momento estaba en la cama pensando, me duele la cabeza, y luego estoy volando sobre el segundo distrito sin pensarlo 2 veces. No, la muerte no nos asusta, pero creo que necesitamos prepararnos adecuadamente para ella. Sí, porque lo que hace que la muerte sea menos aterradora hoy es, en particular, tu fe, tu confianza. Pero si volvieras a vivir, porque lo que pasaste todavía daba miedo, no. Si volviera a vivir y sin fe, tal vez tendría miedo en realidad, porque lo que vi no fue terrible, pero cuando sé lo que se nos promete y pienso para mí misma que no tenían mi nombre ahí arriba, y si no te conocen, pienso que si ahora con la fe que tengo muero, tal vez me digan, aquí estás de nuevo, esta vez puedes volver. Has progresado, he progresado, sí. ¿Y ha cambiado tu perspectiva sobre el propósito de la vida? ¿Has cambiado, por ejemplo, tus prioridades en la vida? Oh, totalmente sí, antes mi vida se trataba de ser una buena persona. Simplemente tener amigos, tener cosas interesantes de las que hablar. Tengo algunas cosas realmente interesantes de las que hablar, ¿verdad? Sí, no. Ahora es completamente diferente. Ahora la prioridad es estar verdaderamente alineado, alineada con la palabra del Señor. Simplemente alineada. Podemos cometer errores. Somos pecadores. Eso es normal.
pero de todos modos, hacer todo lo posible por tener buenos pensamientos para los demás, ser de buena voluntad, poner todo en orden en mi vida para que vaya de una manera santa, absolutamente santa, sí, y aún logras creer en la misericordia de Dios, porque ¿el Señor te pareció severo en esta experiencia? No, para nada. Creo que debió haber sido muy justo, sin duda. Eso sí, misericordia, sí, pero justicia de Dios. Así, solo me dijeron que no éramos conocidos aquí, lo cual era totalmente cierto, sí, eso es. Nunca nos ven en la iglesia, nunca nos ven leyendo la Biblia, casi nunca pensaba en el Señor. Así que no tienes ninguna duda sobre la misericordia de Dios. De hecho, ¿no parecías severo? No tengo ninguna duda al respecto porque todavía me permitió volver a la tierra. Eso es misericordia, sí. Eso me alegró y vivir una segunda parte de la vida. Es un poco como... me dio una segunda oportunidad. Es como una segunda vida, por ejemplo, si alguien pasara por aquí y escuchara esto, pero no tuviera ninguna conexión con ello, ¿crees que si alguien escuchara estas palabras y, por ejemplo, dijera, bueno, si fácilmente lo siento, ¿crees que sería bienvenido? Sí, estoy segura de ello. O si estás seguro, estoy absolutamente segura cuando veo la vida que tengo hoy. Sí, comparado con la vida que tenía antes, tengo una vida, no tengo preocupaciones, la gente a mi alrededor es amable, conozco gente maravillosa, tengo una vida plena. Sin embargo, sí, no camino rápido, tengo dolor, pero no es una tragedia. Antes tenía dolores, era bla, 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 tengo dolor, no está bien, hoy veo, no, el Señor es misericordioso. Sí, ¿ves realmente que te causa dolor? Te hace, crea miedo para las personas que están muriendo un poco sin fe. No, porque sé que podemos orar por ellas. Ahí lo tienes. Sí, sabes que puedes ayudarlos. De hecho, en este lugar, ahora lo sé, es realmente esta intercesión. Si tienes a alguien que se está muriendo, ora por él, porque sé lo que es. Intercede un poco por las almas del purgatorio. La intercesión es extremadamente importante, las almas del purgatorio son extremadamente importantes. Oro por las almas del purgatorio. Sí, ahora debes ser muy consciente de ello. No es de extrañar absolutamente, y pienso para mis adentros que tiene sentido, ¿entiendes? No es solo una cosa de la Iglesia que nos dicen que hagamos para rezar por las almas del purgatorio. Además, hoy es el Día de Todos los Santos prácticamente, es mañana, Día de Todos los Santos. Registramos esto el día antes del Día de Todos los Santos. Debemos rezar por las almas del purgatorio. Debemos rezar por nuestros muertos. Así que hoy, siempre que hayas llegado a ese punto, has regresado completamente a la Iglesia católica. ¿Sí? Pero también hay personas a menudo que usan las ECM para ir a la nube, todo eso, vaya, que dicen, sí es, ¿y cómo encuentras que la ECM en particular que experimentaste armoniza perfectamente con la fe católica? ¿Y te sentiste tentada tú misma a ir hacia las energías, cosas así? ¿O te quedó claro que era...? No quería mentirte. Al principio me aconsejaron que viera a todo tipo de personas porque, estando paralizada de la cabeza a los pies, tenía un dolor insoportable. Me llevaron a ver a curanderos, ya sabes, a los que te ajustan los huesos. Yo también vivo en Bretaña. ¿Qué son los que te ajustan los huesos? Un curandero es alguien que vuelve a colocar los huesos en su sitio, aunque más lentamente, ya sabes. Sí, como los mediums, los tragafuegos, etc. No, exactamente. Ajustar los huesos sigue siendo más o menos, sigue estando bien, sigue estando más o menos, pero también me aconsejaron que viera curanderos, a un magnetizador, y al principio fui a ver a alguien porque tenía un dolor tan intenso, lo llaman dolor neuropático. Tenía un dolor tan fuerte que pensé, estaría dispuesta a ver a casi cualquiera, la verdad. Sí, al principio fui, en realidad, pensándolo bien, el dolor no era tan malo. Ir a ver a curanderos y todo eso, no es una buena idea, no me parece correcto. Y con respecto a la fe católica y tu ECM parece estar perfectamente alineada con la fe católica, o hay pequeños detalles que te hacen preguntarte ¿cómo encaja todo esto? ¿Alguna vez te
¿Te hizo dudar de tu fe católica o para nada? Al contrario, encaja perfectamente. No sé si entiendes lo que quiero decir. Digamos que la ECM en sí no me hizo dudar de nada, ya que estaba en un lugar que parecía ser el purgatorio y se me negó la entrada al cielo porque, bueno, no era lo suficientemente puro para entrar. Pura. Para entrar hay que ser extremadamente puro para llegar allí. Ahora que he vuelto, dado lo que estoy experimentando hoy, no tengo ninguna duda sobre la misericordia de Dios. Mi fe católica se ha fortalecido increíblemente con esta experiencia porque soy discapacitada, sufro, pero soy increíblemente feliz. Wow, y creyente, ya no tengo ninguna duda e incluso si a veces hay dificultades, sé que Dios no es quien las causa. Antes podrías decir, sí, si Dios existe, ¿por qué hay guerras en el mundo? Mucha gente piensa eso. Pero ese no es Dios. Guerra en el mundo. Hoy sé que Dios es misericordioso, que interviene en muchas situaciones y la gente no lo ve. Hay personas que interactúan con ellos. Solo una sonrisa, una mirada, una palabra amable. Él ya está ahí. ¿Tienes alguna reflexión final? ¿Algo que añadir? Sí, tengo una palabra que añadir. Bueno, tengo una frase que añadir. Si tienes a alguien que está luchando por su vida, a alguien que está realmente muy enfermo, tienes que rezar con fe. Con fe tienes que ir allí y no solo rezar con la cabeza, sino rezar de verdad, con el corazón. Incluso si eso significa romperse en lágrimas y decir, ten misericordia, ayúdanos. Eso puede funcionar, realmente puede funcionar. Amén. Gracias, Sarah Jane. De nada. Increíble. Gracias.